Ya, sí se ve. Muy bien. Entonces, en esta rotación de ustedes, que son el tercer grupo anual, tenemos 35 participantes, 35 estudiantes, y ya estamos iniciando el día de hoy con la doctora 28 y 29 de agosto. Acá se puso 28, que hoy día comenzábamos las prácticas, pero en realidad es 29 y 4, ¿no? Y vamos a irlo haciendo el cambio, porque eso se subió, sino que no se había tenido en cuenta que la primera clase siempre es de orientación, que todos estén seguros de las horas en que vamos a iniciar y cómo la metodología durante el curso se va a ir llevando a cabo, ¿no? Entonces, los 6 primeros forman un grupo, el grupo de la doctora Marita, ¿no? El- Tenemos luego, y así, ¿no? Por orden alfabético se va haciendo la distribución, los 6 siguientes con la doctora Janet Borja, ¿no? Y los que siguen van conmigo. El grupo siguiente que va desde Campuzano, suyo, hasta Chinchay Cárdenas, están con la doctora Carolina Muñoz, desde Foley, Córdoba Maldonado, hasta ANEF de Almeida Reategui, van con la doctora Cecilia Medina, y de Zacayata, ¿no? Nicomedes, hasta Flores Portocarrero Wendy, van con el doctor Berlanga en su primera rotación. Todos vamos a hacer 2 fechas de rotaciones, ¿ya? Es decir, todos debemos de hacer 2 días con cada docente. Vamos, en este caso sería 29 y 4, 5 y 11, 12 y 18, 19 y 25, 26 y así, ¿no? Para poder estar, bueno, no es 2 y 3, de acá ya comenzamos con octubre, 9 y 10, y vamos a ir mejorando estas rotaciones. Hasta que terminemos, ¿no? Que vamos a terminar el 9 de octubre. El 9 de octubre es un feriado, pero es un feriado laborable. No tenemos ya mucho tiempo para poder, cuando no son laborables, nosotros generalmente hacemos las clases. Cuando son recuperables, ¿no? Pero los que son de calendario sí los respetamos. Luego, una vez que todos hayamos hecho las 2 rotaciones de práctica, donde la participación de cada uno es importante, la asistencia, ya ustedes conocen, doctores, ¿no? Y iniciamos con la presentación de los artículos científicos. ¿Cómo vamos a ir preparando estos artículos científicos? Recuerden que los trabajos académicos tienen mayor peso en cuanto a las calificaciones. Entonces, este es un primer trabajo académico y el segundo trabajo académico es el seminario. La presentación de artículos científicos lo van a preparar, lo van a ir desarrollando el primer grupo con la doctora María Méndez. Entonces, esto es ¿no? Ese es su grupo desde Abanto, Martínez, Acho, Almeida, Angulo, Arbieto y Arias son los doctores que van a estar con la doctora María Méndez. El segundo grupo, tanto para la presentación de artículos científicos y su preparación, como para el seminario que también deben de presentar. El siguiente grupo, desde Arquinigo, Lavado, Ingrid, Cóndor, Astor, Avendaño, Galván, Avendaño Ramírez, Avilés Pérez, que están con el grupo de la doctora Janet Borja, de la misma manera,
son los que van a preparar el artículo científico con los temas que le corresponden con ella y el seminario. Y así, ¿no? Con mi grupo estamos con Ayachi, Vaca, Baltasar, Bautista, Becerra, Cabeza. Vamos a estar en este grupo, ¿no? Tanto para la preparación de sus artículos como el seminario que nos va a corresponder. Desde Campuzano, Carazas, Cárdenas, Carrizo, Casas, Chinchay, con la doctora Carolina Muñoz, con, de la misma manera, todos preparan con ella, este grupo, su artículos científicos y su seminario correspondiente. Ya con el quinto grupo, la doctora Cecilia Medina, Córdoba Maldonado, Córdoba Villotás, Cristóbal Lizárraga, Cuellar Cárdenas, Damián Millones, de Almeida Reategui, son los que van a ir también trabajando con la doctora Cecilia sus artículos y su seminario. Y el grupo DESA, Fernández Azabache, Fernández López, Flores Portocarrero, Margarita y Flores Portocarrero Wendy, ¿no? Son las que van a ir, son del grupo del doctor Renzo Berlanga y con él van a preparar la presentación de artículos científicos y el seminario, que lo vamos a hacer en estas semanas para poderlo tener listo en las fechas correspondientes, tanto el artículo como el seminario. Muy bien. Bien. Me parece que por ahí debo tener los temas en interés, pero ya los temas después los vamos a ir viendo. En los contenidos del sílabo también están los teléfonos respectivos. Ideal es que todos también puedan dar sus teléfonos para podernos comunicar con los grupos, coordinar bien los horarios de inicio, los links que tenemos que ir viendo para las clases teóricas y a través de las delegadas poder llegar también para ver lo de las clases teóricas o si hay algún pedido adicional, también lo hacemos coordinadamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, doctores, por favor? Sí, Doctora Julita, sí, si me permite, sí, para doctora poder Marita. ampliar, muy agradecida, doctora Julita, por este cuidadoso análisis y división de los temas que nos está presentando. Entonces, del mismo modo, a los docentes y a los alumnos queríamos manifestarle que verdaderamente tenemos un trabajo muy bonito que poder manifestar o desarrollar y desplegar, por lo que la coordinadora, la delegada general va a estar haciendo las coordinaciones, queridos docentes, con cada uno de ustedes, para poder hacer estos avances, estos pedidos que nos está solicitando también la doctora Julita, con los teléfonos Casi me lo como. respectivos. Sí, y luego la doctora Foley para poder hacer lo que hoy día hemos estado haciendo, la dinámica de la participación, que es sumamente importante y que es importante que todos participen. Cada docente tiene su forma de activar las clases teóricas, así como las clases prácticas. Y cualquier necesidad de poder compartir y ver lo de las clases prácticas con la doctora Poli también. Muy agradecida, doctora Julita. ¿Podría, doctora Melissa, antes de pasar a lo que es tan importante como es la evaluación, doctora Melissa, podría por favor continuar, que continuemos viendo lo del sílabus?
donde nos habíamos quedado. Aló, doctora Melissa. A veces hay problemas con la conexión, no se puede, a veces no puede conectar el audio. Mientras tanto, para ir revisando lo que faltaba del sílabus, con la doctora Melissa, vamos a escuchar a la doctora Janet Borja, docente del Hospital Rebagliati, quien nos va a hablar de las evaluaciones del examen. Te escuchamos, doctora Yanecita. Muchas gracias. El audio, a veces... ¿Me escuchan, doctora? ¿Sí? Sí, ¿Cómo sí, está? doctora. Muy buenas tardes, doctora Marita, doctora Julita y alumnos todos, ¿no? En esta oportunidad dando la bienvenida al tercer grupo anual. Complacidos de que, bueno, hasta el momento los dos grupos han sido muy buenos, los que los han antecedido, y que este grupo también, pues, debe tener el mismo o incluso un mejor nivel, ¿no? Esta parte ya final, todos estos aprendizajes, ¿no? Todas estas actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos casi 2 meses que vamos a estar con ustedes, a través de las teorías, las prácticas, implica también tener cómo evaluarlos, ¿no? Y parte de la evaluación, todo se evalúa. Las prácticas son evaluadas, por eso es importante, sea de manera presencial o virtual, tengan que cumplir con ambas prácticas, ¿no? Según la programación de cada profesor, ¿no? En cada sede hospitalaria. En segundo lugar, está el tema, un ratito. Disculpen. Ya, ¿me escuchan? Doctora Sí, María. doctora Yanecita, sí se escucha. Ya, entonces, como les decía, ¿no? Las clases prácticas son todas las prácticas calificadas. Los seminarios de la misma manera van a tener su calificación y los artículos que también son presentados de manera individual también tienen su calificación. Pero al final de todo ello, se van a realizar 21 teorías. De esas 21 teorías, el curso finaliza tomándoles un examen final de 20 preguntas. De momento, los exámenes se están tomando de manera virtual. Como ustedes también, la modalidad va a ser virtual. Es un examen que se toma al final de la rotación, previa coordinación de una fecha que se ajuste también a la disponibilidad de ustedes, toda vez que sabemos que están ya en las finales también con los otros cursos, ¿no? Y se les va a dar pues la opción de que sea en un horario donde ustedes también puedan estar tranquilos para rendirlo, ¿ya? Eso sería, doctora, mi aporte con respecto a la evaluación del examen teórico final, ¿no? Que va a contar con 20 preguntas y van a tener 1 hora para que puedan desarrollar las preguntas. Algunas de ellas tipo caso clínico y otras, ¿no? Preguntas de conocimientos, ¿no? Conceptuales, con 4 alternativas, de las cuales pues muchos de ustedes sabemos que van a salir muy bien. Muchas gracias, doctora Julita, doctora Marita, y bienvenidos, tercer grupo del anual, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Yanecita. Muchas gracias, doctora Yanecita. Muy bien, muy interesante hasta aquí esta parte. No sé, aló, doctora Melissa, ¿pudo ingresar? De repente no puede escucharnos. Aló, doctora Melissa. Si no,
de repente tiene un problema con su audio. ¿Podría, doctora Julita, Sí, usted sí, doctora Marita. pasar el sílabus? ¿Usted lo tiene en la mano para A ver, compartirlo? sí. Por favor. A ver. Yo voy a compartirlo. Desde metodología, ¿no, doctora Marita? Sí, desde metodología, por favor. Ajá. ¿Algún voluntario o voluntaria que pueda leer, por favor, desde esta parte? Y veo una manito levantada. Así. ¿A La quién doctora Ingrid. corresponde? Sí, doctora Buenas tardes, Holly. doctora. A ver, por favor. Estrategias centradas en el aprendizaje. Técnica de estudio individual para los trabajos de logro al finalizar cada unidad. La aplicación de fichas de valoración de una discapacidad. Búsqueda y análisis de la información de manera grupal para el desarrollo de cada seminario que se expone en la última semana del curso. Tareas de investigación. Se preparan durante las 3 primeras semanas orientados por su profesor de grupo de prácticas. Presentarán los artículos de investigación según las fechas establecidas en el ítem 5, programación de contenidos. Exposición y debates, los cuales se realizarán en las prácticas durante la presentación de casos clínicos. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Algún voluntario, voluntaria para que lea el 6.2? Creo que ya todos han leído. Faltan algunos. Muy bien. Entonces, las estrategias de planificación que se van a ver han sido vistas. Los recursos para el aprendizaje también han sido vistos. Seguimos subiendo, por favor. La evaluación que ha sido vista también y explicada por la doctora Janet, cómo van a ser las evaluaciones. Cualquier duda que puedan tener al final va a ser dada. Todo esto ha sido también descrito en los ítems respectivos. Entonces, la importancia, ¿no?, de los exámenes, de la participación permanente de todos siguiendo el método humanista, ¿no?, que usa la universidad. Muy agradecida. ¿Alguna pregunta, inquietud? Muy bien. Entonces, si me permiten un momentito, hay una pregunta. Doctor Eduardo Albeniz Orestes. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Se me escucha? Bueno, sí, doctor, se le escucha muy bien. Doctora, tenía una pregunta en función a la presentación de artículos que nos refirió. O sea, que nos un poquito más de información al respecto. O sea, son artículos que nos van a dar, que vamos a elegir. ¿Hay un temario para eso? Sí. Doctora Julita, ¿se Marita. encuentra usted allí para explicar Sí. sobre los artículos, por favor? Sí, Gracias, doctora Marita. Parece que ahí estamos viendo. ¿Están observando, doctores? Ay, no, porque no Sí. sí estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí los temas de artículos están acá, como había mencionado, y están asociados a las prácticas que ustedes también van a estar asistiendo, ¿no? El grupo de la doctora María Méndez, que se les explicó desde dónde a dónde iban, que son los 6 primeros alumnos, tienen 3 temas, ¿no?
Los artículos ustedes lo eligen. La distribución lo hace cada uno de sus docentes, ¿no? En este caso, la doctora María Méndez va a ser sobre rehabilitación en alteraciones del desarrollo del niño y niños de riesgo, rehabilitación con trastornos congénitos, mielomeningocele, rehabilitación en parálisis cerebral. Son los temas del grupo que lo va a hacer con la doctora María Méndez. El grupo que va a estar a cargo de la doctora Janet Borja es rehabilitación de trastornos de aprendizaje, rehabilitación de autismo infantil, rehabilitación en trastornos del lenguaje en niños, ¿no? Y el grupo que me toca a mí es rehabilitación de la discapacidad intelectual, rehabilitación en ceguera, rehabilitación en hipoacusia, que son los sensoriales. El grupo que está con la doctora Cecilia Medina tienen 3 temas: rehabilitación en trastornos posturales de miembros inferiores, rehabilitación de trastornos posturales en columna y rehabilitación en geriatría. Son los temas que pueden estarle distribuyendo la doctora Cecilia Medina. El grupo de la doctora Carolina Muñoz, rehabilitación en hemiplegias, rehabilitación en lesión medular o rehabilitación en lesiones de nervios periféricos. El grupo del doctor Renzo Berlanga será rehabilitación en patología traumatológica, rehabilitación en enfermedades reumáticas o rehabilitación en dolor. La revista de donde ustedes van a sacar el artículo ya lo van a ir eligiendo con su tutor. Acá están los seminarios, pero acá están cómo tenemos que presentarlo. Van a ir presentando sus temas en PPTs, ¿no? Todos tienen que coordinar con su docente. El contenido del PPT será el reflejo de un análisis que hayan hecho del artículo, las conclusiones a las que se haya llegado y la utilidad de aprendizaje adquirido. ¿Qué tan útil va a ser para todos este artículo que se haya elegido? Las características del PPT: una presentación con logo de la universidad, máximo unas 10 diapositivas, incluyendo la carátula, ¿no? Y hay que tener en cuenta la presentación debe realizarse. Acá dice 10 minutos, 20 minutos, perdón, pero se va a hacer en 10 minutos, ¿no? Máximo. Y es obligatoria a la presentación de todos. La asistencia es obligatoria. Todos pueden estarse o deben beneficiarse de los temas. Es uno de los objetivos de hacer así esta presentación diversa de temas con lo último que se haya investigado. Los seminarios también tienen sus propias características, igual van a hacer la preparación de este tema, ¿no? Y reporte mediante el Teams, así lo vamos a presentar. Todos deben coordinar con su docente en la preparación, ¿no? Van a exponer los 6 integrantes, el grupo que tiene 5 expondrán los 5, y la ponencia básicamente resaltará la importancia del tema, su impacto en la población con y sin discapacidad, porque sabemos de los aspectos preventivos que puede haber, ¿no? Hay que medir bien los tiempos y su distribución en la exposición. Hay 15 minutos como máximo para cada ponente. Eso es como máximo. Tienen que tener cuidado para que sus compañeros todos puedan exponer, porque si ustedes se toman 20 minutos, seguramente para el siguiente le va a quedar 10 minutos. Entonces, cada profesor distribuye los componentes del tema a su grupo.
De la misma manera, la asistencia es obligatoria a la presentación de este trabajo académico. Siempre lo han presentado muy bien, con mucha eficiencia. Cada grupo presenta su tema de seminario y los temas son rehabilitación en quemados, ¿no? Rehabilitación basada en la comunidad. La rehabilitación en quemados va la doctora Janet Borja, rehabilitación basada en la comunidad que van conmigo, rehabilitación post-COVID en niños, me parece que ese sigue siendo el tema, la doctora Marita ya les dará su tema, y post-COVID en adultos con la doctora Carolina Muñoz. En todo caso, el tema hay que consultarlo bien con la doctora. Rehabilitación en pie diabético con la doctora Cecilia Medina, y la rehabilitación en dolor con el doctor Renzo Berlanga. Y así concluimos con los temas de seminario. Y estamos listos, expeditos para el examen final. ¿Sí, doctor? Doctores, preguntas sobre esto. Gracias, doctora. Bien, doctor. Muchas gracias, doctora Julita. Muy bien. Antes de seguir con el siguiente tema, que es bastante corto, aspecto de rehabilitación, vamos a tener 5 minutos, luego asumo una pequeña explicación y pasamos luego al curso. Muchas gracias. 5 minutitos y estoy de retorno. Muy bien. Antes de compartir la clase que vamos a tener, que es definición de rehabilitación,
quería compartir con todos ustedes una estrategia para mejorar y fortalecer, sobre todo, más que mejorar, fortalecer la llegada con ustedes, sobre todo de mi parte, de mi grupo, de los grupos que les toque rotar conmigo, y como ustedes ven, cada docente, para llegar al mismo puerto, que es de las clases que nos corresponde a cada uno, tenemos estrategias de docencia. Entonces, como estrategia mía es, al igual que de muchos docentes, es que participen los alumnos en la teoría y en las prácticas. Entonces, yo me he permitido, y agradezco bastante a la doctora Melissa y a la doctora Foley, porque me he permitido elegir a alguno de los alumnos. En este caso, he elegido a la doctora Foley. A la doctora Foley, quien es alumna, y para que sea como subdelegada para ayudarme en todas las siguientes actividades. Por favor, si en algo me estoy olvidando, doctora Melissa, doctora Foley, me van haciendo recordar. Para las actividades de ir anotando quiénes son los que están participando en las clases teóricas, en las clases prácticas, para tener que al final tengan su nota que les corresponde por justicia, ¿no? Entonces, han visto cómo son las participaciones, leyendo, conociendo, opinando, sugiriendo. Por ejemplo, el doctor que ha hecho la pregunta al final, hay que anotarlo para ponerle su punto también de participación. No sé si me está escuchando la doctora Foley, para por favor tenerlo también, porque es muy válida e importante la participación de cada uno. Ese número 1. Y también, como lo ha mencionado la doctora Julita en la descripción de las prácticas, son 2 prácticas por docente. Entonces, en cada práctica también hay un subdelegado de cada grupo que nos ayuda, nos da la mano para pasar la lista o para poder ir señalando quiénes son los que están participando. Entonces, al final de cada 2 rotaciones, toda esa información tan rica, tan importante, se la dan a la doctora Foley. Y a veces yo pido también, a mí me solicito que para la asistencia, o yo saco la foto, o bien pido que me saque, porque a veces sale así con el tema que estamos asignando o desarrollando. Y luego esas serían las funciones: coordinar con cada uno de los alumnos. La doctora delegada, estamos viendo todo lo que es que se concrete lo del convenio, y el Ministerio de Salud ya dio el visto bueno para el convenio. Solamente faltan algunos aspectos que está determinando las autoridades de docencia del Instituto de Rehabilitación. Entonces, estamos a la espera, y allí va a ser desde ahora muy importante la comunicación también con los docentes, para ver cómo ya se manifestó algunos de los docentes, cómo van, si tienen alguna urgencia de algún tipo, cualquier comunicación que tenga que hacer el docente, para comunicarse, por favor, con la delegada general, con la doctora Melissa. Asimismo, lo del convenio, tenemos bastante trabajito. Lo importante es que salga muy bien todas nuestras acciones, con el objetivo de que ustedes aprendan mucho más rápido. Si tienen dudas, las manifiesten. Asimismo, en cuanto a las notas, como lo manifestó la doctora Yanecita Borja también, y como ella lo hace, salen luego ya las notas. Las notas salen muy rápido, al instante ya salen los resultados de cada examen. Y luego ya presentamos las notas
en un vaciado en unas actas que ya están predeterminadas. Muy bien. ¿Alguna inquietud, por favor, duda en relación a lo que ella mencionaba para pasar a una clase teórica muy corta, pero sería conveniente que ustedes absuelvan sus dudas, sus preguntas? Muy bien. Si no, al final de la clase también pueden hacer las preguntas. Vamos a ver. Voy a compartir la pantalla, un cinquito. ¿Pueden ver la imagen, por favor? Sí se ve, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver. Entonces ya les he dado el cordial saludo a cada uno de ustedes. El objetivo es conocer la importancia del conocimiento del componente de la discapacidad y la aplicación del mismo en la atención del paciente de los diferentes grupos etarios. Cada vez se va haciendo más necesario conocer todo el ámbito del componente de la persona con discapacidad. Cada uno de nosotros en nuestros vecinos, cuando vamos a hacer las compras, cuando nos dirigimos o algún teatro, siempre nos vamos a encontrar con alguna persona con discapacidad. Y qué importante que abordemos este tema. Y quería también decirles que la Universidad Villarreal es una de las pocas universidades que cuenta con un programa tan completo para el abordaje de la discapacidad, ¿no? En este curso nos acompañan muy distinguidos médicos rehabilitadores, como son la doctora Yanesita Borja, la doctora Julia Méndez, el doctor Berlanga, perdón, voy a anotarla antes de que se me baje la batería. Voy a anotar para poder seguirla enumerando el nombre de los docentes. Disculpe. Asimismo, hemos mencionado al doctor Renzo Berlanga, a la doctora Carolina Muñoz, a la doctora Cecilia Medina, que somos 6 docentes con quien habla, a quienes también doy la bienvenida para este curso y me complace mucho tener el honor de compartir con ellos las clases. Asimismo, vamos a tener algunos capítulos de clases asíncronas. Y con los doctores que hemos mencionado, con la doctora Julita, la doctora Yanesita, con quienes desde el inicio hemos estado viendo cómo el curso mantiene este importante prestigio. Y luego hemos ido aumentando uno a uno, ¿verdad, queridos doctores? Muchas gracias por todo el gran esfuerzo, incluso desde la pandemia incluida y mucho antes también. La rehabilitación es el conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas en condiciones de salud en la interacción con su entorno. Miren qué importante. Así tenemos también las condiciones de salud, que también pueden incluir otras circunstancias como el embarazo, el envejecimiento, el estrés, una anomalía congénita o predisposición
genética, ¿no? A veces serán limitaciones en las actividades temporales, en otras son parte de la vida y otros como el estrés, que es una situación que por exceso de trabajo, de tensiones ante una pandemia, se suscitan por este estrés también limitaciones en las actividades. La rehabilitación es uno de los servicios esenciales definidos en cobertura universal. Así tenemos la especialidad en medicina física y rehabilitación. Perdón, un momentito, por favor, un momentito. Muchas gracias. Entonces, la especialidad en medicina física y rehabilitación, también conocida en algunos ámbitos, se va a conocer como fisiatría. Era en el ámbito que solamente se veían aspectos motores puros, ¿no? Pero en Perú, gracias a la doctora Adriana Rebasa y otros estudios, ya le pusieron el aspecto también de rehabilitación, como ustedes han podido ver en el sílabus, vemos aspectos de funciones mentales, sensoriales, ¿no? Y que a través de esta especialidad vemos diagnóstico, prevención y tratamiento. ¿De quiénes? Los pacientes con limitaciones funcionales agudas o crónicas. En el COVID estuvimos presentes y muy presentes. La rehabilitación engloba un conjunto de intervenciones que son necesarias cuando una persona experimenta o es probable que llegue a tener limitaciones en la vida cotidiana. Como lo hemos mencionado, puede ser consecuencia del envejecimiento, características propias de la vida, o por un problema de salud, por una enfermedad que puede ser dejar una secuela crónica, un traumatismo. Asimismo, pueden ser también dificultades sensoriales para ver, oír, cognitivas para pensar, comunicarse, desplazarse, ¿no? El desplazamiento de saber cómo llegar a ese lugar, no es solamente el caminar, sino cómo puedo llegar, cuál es el camino más corto. La rehabilitación es un componente esencial de la cobertura sanitaria universal, junto con la promoción, prevención, tratamiento y cuidados paliativos. Y debido a los cambios en las tendencias sanitarias y demográficas que apuntan a un aumento de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles y al envejecimiento de la población, con el avance de la ciencia, apreciados estudiantes, vemos que nuestra población cada vez va llegando a una edad mayor. La pandemia cortó, pero sin embargo cortó ese avance en la edad, en el grupo etario. Pero sin embargo, nuevamente se están tomando estos avances en los grupos etarios y la rehabilitación está presente para poder mejorar el accionar de las personas de mayores. Se prevé que para el año 2050 se hayan duplicado la proporción de personas de más de 60 años. Y en los últimos 10 años se ha registrado un aumento del 18% de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles. Aquí quise poner un ejemplo de cuando vemos a un recién nacido. Además de ver la postura, el tono, los reflejos primarios, las reacciones posturales, el desarrollo motor, que no es solamente que llegue a una determinada postura, a un determinado control de cabecita o de tronco más adelante,
y así hasta la posición de pies. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué logra hacerlo? El 15% de todos los años perdidos por discapacidad se debe a trastornos de salud asociados a una discapacidad grave. La rehabilitación es una intervención sanitaria fundamental para las personas que presentan estos trastornos. En muchos faltan profesionales cualificados para prestar servicios de rehabilitación, pues se estima que hay menos de 10 profesionales cualificados por cada millón de habitantes. Un ratito, por favor, un cinquito. Esto ya lo hemos visto. En rehabilitación, el tratamiento es para recuperar la capacidad, por ejemplo, para deglutir, también puede ser para reeducar extremidades superiores, para recobrar la coordinación, la destreza y el movimiento que hayan resultado afectados como consecuencia, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular. Entonces va desde un aspecto simple, transitorio, hasta un aspecto crónico, vital, que tenga que ver con la vida, como lo hemos podido ver también ahora durante el COVID. Las intervenciones para mejorar la seguridad y la independencia en el domicilio y reducir el riesgo de caídas en el caso de personas de la tercera edad, y dar pautas para facilitar y mejorar, por ejemplo, las reacciones de equilibrio y modificaciones en el entorno doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que también en la rehabilitación se dan pautas no solamente para que haga un tratamiento en un lugar específico, llámese hospital, clínica, etcétera. No, es también enseñar a la familia o enseñar al paciente según su grupo etario, según cómo se encuentre, porque hay de todos los grados de limitaciones, pueda así mejorarse, por ejemplo, una persona mayor. En una persona mayor, ya de la tercera edad, tiene mayor riesgo para caerse, mayor riesgo para presentar una disminución en su equilibrio. Se les va enseñando pautas para que sigan dándose en la casa. Y en la casa el familiar va aprendiendo. Así ahorra pasajes, hay una disminución en los riesgos de las caídas también del familiar. La rehabilitación también presente en las intervenciones tempranas. No solamente esperamos a que se den ya las limitaciones severas, serias, sino desde el momento en que se conoce la historia natural de una determinada enfermedad y parte de esa enfermedad está la discapacidad con sus limitaciones, a más temprano se actúe, vamos a actuar mejor en todo el campo de accionar de la persona. No solamente órtesis, integraciones sensoriales, actividades de la vida diaria, sino todo lo que hace que mejore sus funciones superiores o mentales, como son las educativas, las lúdicas, familiares y comunitarias. Quisimos poner miren cómo el niño primero caminaba, con apoyo, con asistencia, o casi no. Acá, por ejemplo, hay intervenciones que optimizan los resultados quirúrgicos. Por ejemplo, cuando hay una fractura de cadera, se utilizarán ortéticos adecuados, metodologías terapéuticas adecuadas, más orientación al paciente. Hay que realizar intervenciones para facilitar las actividades cotidianas
y el acceso a la comunidad a las personas también con pérdida de la visión y cómo serán estrategias para completar las tareas de cuidado personal. Entonces, todo esto tiene un objetivo. El objetivo es que a través de su vida cotidiana se vea el resultado de la rehabilitación. Hará que si estaba en un grado moderado para poder, esa limitación para poder hacer sus cosas de la vida diaria, baje siquiera a un grado leve. Por ejemplo, una niñita con parálisis cerebral, su rostro muy triste y además está amarradita. La importancia de poder elegir el tipo de metodología de ayudas biomecánicas. Los beneficios de la rehabilitación, pues podríamos decir que aporta beneficios en términos de costos, tanto a quien la precisa como a la sociedad en conjunto. Contribuye a evitar hospitalizaciones costosas, reduce la duración de esta hospitalización desde el tiempo hospitalario y evita reingresos. Hace posible que quienes la reciban puedan participar en actividades educativas y tener un empleo remunerado, ¿no? Entonces es muy importante llevar una vida independiente en su casa y reducir al máximo la dependencia económica. ¿Qué quiere decir esto? Que también la persona con discapacidad puede llegar a tener un buen trabajo y que haga una vida independiente. Nuevamente esta niña llamándonos la atención para que podamos ser sensibles y actuar lo más precoz posible cuando estamos percibiendo, porque ya conocemos la historia natural de una enfermedad que sí o sí va a dar limitación en las actividades, adelantarnos y hacerlas. Muy bien, apreciados alumnos y alumnas, con eso hemos terminado el día de hoy y el día de mañana continuamos con la clase según como está en el sílabo. ¿Alguna inquietud? Pregunta, por favor. Doctora, el día de mañana también tendríamos la primera práctica según el cronograma que nos mostró la doctora Julia Méndez. Ajá, sí, mañana sería la primera. Más bien, vamos a estar en contacto porque en el instituto, como digo, todavía no se puede ingresar hasta, me parece que están esperando una respuesta de las autoridades de la universidad. Sin embargo, doctora Yanecita, usted sí, ¿no? Su grupo puede entrar al hospital. Sí, doctora Marita, normal, más bien que la delegada del grupo se contacte conmigo para orientarles sobre cómo van a ingresar, la puerta de ingreso. Creo que algunos de ellos no han venido a esta sede y los que han venido sí de repente se ubican mejor. Sí, doctorita, no hay ningún problema. Yo sí mañana el grupo que me corresponde continúo con la parte presencial. Muchas gracias, doctora Yanecita. Del mismo modo, la doctora Cecilia Medina está presente. A veces tiene dificultad para la conexión, pero también la doctora del 2 de mayo. Y los teléfonos están allí para que, por favor, doctora Melissa, coordine con las docentes de las diferentes hospitales para ver la forma en que esta se va a llevar a cabo. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Nos estamos comunicando, sin duda en el día a día se nos van a presentar inquietudes y así lo vamos a hacer. Entonces con la doctora Melissa para que se comunique con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora Yanecita, doctora Julita, algún otro docente que está acá presente, doctora Melissa, doctora Fondi, muy agradecida por la presencia de cada uno de los alumnos y a empezar con toda fuerza ya el último tramo para que ustedes pasen al internado. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias, doctora, también. Buenas Gracias. tardes.